Lucas 8, 26 al 39. Dice así la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había salido, cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este pasaje nos sirve como una clara ilustración de la razón por la cual el creyente puede hacer buenas obras. Dios nos salva no porque hacemos buenas obras. Él nos salva por gracia, por la obra que Jesucristo realizó. Y eso debe estar claro en nuestras mentes. De manera que el ladrón en la cruz, sin muchas obras que ofrecer, porque ¿qué obras alcanzó a hacer el ladrón en la cruz? Una, quizá confesar públicamente a Jesús, pero no más que eso. No obstante, se le pudo decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, seguro ese hombre tenía muchos pecados en su vida, pero no se le prometió: estarás conmigo en el purgatorio, sino estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, somos
salvos por gracia, sin obras, por causa de Jesucristo. No obstante, mis hermanos, aquellos que Dios deja en la tierra después de su conversión, o sea, nosotros, Dios los deja para que anden en buenas obras. De manera que si uno dice estar en Cristo, pero no anda en buenas obras, la pregunta es realmente si en verdad está en Cristo. Porque el camino de la fe al cual hemos sido traídos por la obra del Espíritu Santo es el camino de obediencia y gratitud, como lo vimos la semana pasada. Dios nos ha llamado por gracia en Jesucristo al perdón de pecados y nos ha llamado también para que andemos en buenas obras. Y yo citaba la semana pasada Efesios 2 como uno de los textos más claros en esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque fuimos llamados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. El texto que nos dice que somos salvos por gracia dice que también nos llamó para andar en buenas obras. Abran sus Biblias en Hechos 26. Hechos 26, versículo 18. Hechos 26, versículo 18, donde el apóstol Pablo está declarando la razón por la cual fue llamado por Dios. ¿Para qué? Y lo está declarando al rey Agripa, y dice muy claramente en el versículo 18, o sea, este es el llamado de Dios a Pablo. Pablo, te llamo para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vean esto, ¿qué van a recibir? Perdón de pecados. ¿Cómo? Por medio de la fe, clarísimo. Pero ahora lean versículos 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No nos confundamos. Ya dijo que él fue llamado a predicar el evangelio de perdón de pecados. Pero lo que está diciendo en el versículo 20 es que llama a los hombres a que crean y se arrepientan y vivan haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No, ya son perdonados en Cristo Jesús. Pero Dios nos deja en la tierra para que vivamos de una forma agradable a Dios. De hecho, ¿no es interesante que hay dos formas de argumentar esto en el texto? Que fuimos salvados por gracia, pero para andar en buenas obras. Hay dos argumentos aquí. Uno, lo que está diciendo muy claro: soy llamado a predicar el evangelio de la salvación para que se arrepientan y hagan buenas obras dignas de arrepentimiento. Dos, ¿quién está predicando aquí? ¿Quién está predicando? Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? Una buena obra. Vean, el apóstol Pablo dice: Dios me salvó por gracia, pero para que anuncie este evangelio. Mis hermanos, en medio del mundo protestante, en donde la doctrina de las buenas obras ha caído en tanto descrédito, cuán importante es escuchar estas verdades que tenemos delante de nosotros. Fuimos hechos nuevas criaturas
para andar en vida nueva. Dios nos ha salvado y nos ha dejado en esta tierra para que pregonemos por medio del Evangelio y por medio de nuestras vidas nuestra gratitud a Dios a través también de buenas obras. Y de hecho, lo que vamos a seguir hablando en el catecismo por varias semanas es justamente esto. Porque los 10 mandamientos es la forma en la cual hacemos buenas obras. Mis hermanos, yo no sé si alguno entre nosotros tiene duda hoy en día de que debe hacer buenas obras. Vean, la Biblia no nos sugiere que hagamos buenas obras. No nos dice que sería muy bonito si las hacemos. La Biblia presupone que el creyente estará haciendo buenas obras. Ahora, ¿qué son las buenas obras? Bueno, son aquellas que son realizadas con la verdadera fe, según la ley de Dios, y que son hechas para su gloria, y que no están fundadas en nuestra propia opinión o en las tradiciones humanas, dice el catecismo en la pregunta 91. Esas son las buenas obras. Véanlo, vean conmigo, regresen a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8, 26. ¿Qué tenemos ahí? Un endemoniado. ¿Cómo está? No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vivía en desesperación, vivía totalmente dominado. Eso es lo que nos dice versículo 26, 27, 28. Ahora, vayan conmigo directamente hasta el versículo 39. Versículo 39. Vuelve a tu casa. Vean la diferencia entre los ciudadanos y este exendemoniado. Los ciudadanos, ¿qué le dicen a Jesús? Vete. El exendemoniado, ¿qué dice? Te quiero seguir. Te quiero seguir. Jesús dice, no, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, vete a tu casa y predica el evangelio. Vete a tu casa y obedece este mandamiento. Vete a tu casa y haz buenas obras. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mis hermanos, la semana pasada vimos cómo el evangelio produce gratitud en el creyente, de manera que hoy queremos vivir para agradar a Dios. Y a partir de las próximas semanas veremos nuestras obligaciones de hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que estamos llamados a hacer? Bueno, digamos que hoy, a través del catecismo, vamos a ver cómo es posible que yo, que era pecador, puedo por el evangelio ahora hacer buenas obras. ¿Cuál es ese vínculo? Porque vean, versículo 26 está el gadareno, versículo 39 ahora está haciendo buenas obras. ¿Qué pasa en medio como para que ahora podamos ver al gadareno lleno de buenas obras? El propósito de las preguntas que tenemos delante de nosotros esta tarde en este catecismo es explicar lo que le pasó al gadareno para que, habiendo sido endemoniado, ahora esté lleno de buenas obras. ¿Qué pasó con él? Bueno, ¿qué pasó? Es lo que encontramos en los versículos
30 en adelante. Jesús llegó y transformó su vida y ahora por eso puede hacer buenas obras. Hoy el catecismo nos dice qué ha pasado en nuestro corazón de manera que ahora podemos hacer buenas obras. Si todavía tienen su boletín, en la pregunta 88 dice: ¿qué involucra un arrepentimiento o conversión? Pregunta 89. ¿En qué consiste la muerte al antiguo yo? Pregunta 90. ¿En qué consiste la vivificación del nuevo yo? Estas tres preguntas del catecismo tienen el propósito de explicarnos por qué el creyente puede hacer buenas obras. ¿Y de qué me sirve saber lo que ha pasado en el creyente? ¿De qué me sirve saber lo que el creyente ha experimentado? Dos cosas, hermanos. Saber lo que le pasó al gadareno, de haber sido gadareno, ahora buenas obras. Saber lo que pasó aquí produce dos cosas. Uno, gratitud. Y esto es algo que vemos en el apóstol Pablo. Cuando él ve a alguien haciendo buenas obras, ¿a quién alaba? A Dios. A Dios. Dice, cuando escucha que los de Tesalónica ya no están adorando ídolos, dan gracias a Dios. Cuando escucha que los de Macedonia están haciendo buenas obras con sus finanzas, alaba a Dios. Cuando escucha que una iglesia se está entregando al Señor, alaba a el Señor. De manera que podamos decir, si el Señor nos permite vivir de una forma agradable a su nombre y demás, que podamos decir: nada es mío, no tengo en qué gloriarme, no tengo de qué jactarme. Si he podido hacer esta buena obra, la alabanza va para Dios. Si he podido hacer esta misericordia, la misericordia va para Dios, porque yo antes era el gadareno. Y si ahora puedo regresar a mi casa anunciando las buenas nuevas, es porque Él me transformó. En segundo lugar, es importante saber lo que el creyente ha experimentado, no solo para glorificar a Dios en todo lo que podemos hacer, sino para poder luchar con nuestra carne a fin de hacer verdaderamente más y más buenas obras. Nadie de los que estamos aquí está terminado. Todos los que estamos aquí estamos en proceso de cincelamiento, en proceso de transformación. Mis hermanos, saber cuál es ese proceso en el que todavía estoy, que Dios ya ha comenzado en mí, pero que todavía estoy avanzando, me dará herramientas para poder hacer buenas obras cuando mi corazón se quiera rebelar y no hacerlas. O me va a ayudar a alentar mi corazón para poder incluso entregarme más al Señor. Veamos esto entonces, analizando en primer lugar, ¿qué ha pasado con el creyente? ¿Qué pasó con el gadareno de ser endemoniado a ser misionero? De hecho, ese fue el texto que predicó el hermano Irán hace algunas semanas. De endemoniado a misionero. ¿Qué pasó en medio? Bueno, pasó lo que llamamos la conversión. Pasó lo que teológicamente llamamos la conversión. ¿Qué es la conversión? Se compone de dos cosas: la muerte del antiguo yo y la vivificación del nuevo hombre. La muerte del antiguo yo y la vivificación del nuevo hombre. Lo primero lo llamamos mortificación. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6.
¿Qué ha pasado en el creyente? Conversión. La primer parte de la conversión, no primer parte en el sentido temporal, sino simplemente en sentido de orden. La primer parte la llamamos mortificación. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué ha pasado en el creyente? Porque antes el gadareno amaba las cuevas. Antes el gadareno estaba lastimándose a sí mismo. Antes el pecador odiaba la ley de Dios. No se deleitaba en los mandamientos. ¿Qué ha pasado? Por la obra del Espíritu Santo, ese viejo hombre que nos heredó a Adán ha muerto, hermanos. Ha muerto. Y por eso, escuchen lo que dice Romanos 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El creyente ha experimentado la muerte del viejo hombre. La muerte de esa naturaleza pecaminosa que se opone a la ley y los mandamientos de Dios. Vayan a un texto más en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Paremos ahí. Despojaos del viejo hombre. Hermanos, cuando nosotros obedecimos el llamado del Evangelio a creer y a arrepentirnos, fue porque algo de lo cual nosotros no nos dimos cuenta sino por sus frutos, algo obró el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué obró? La muerte del viejo hombre. El Espíritu Santo, tomando de la obra de Cristo, así como Cristo murió, así el creyente murió al pecado. El viejo hombre es aquel que heredamos de Adán, pero que por el Espíritu Santo ha sido muerto. Ahora, déjenme decirlo muy coloquialmente, todavía da patadas de ahogado. O para decirlo más históricamente, en las palabras de Juan Calvino, todavía hay lo que se llaman los vestigios de la antigua naturaleza. ¿Qué queremos decir por esto? Mis hermanos, aunque el viejo hombre ha muerto, es lo que dice Romanos 6, no obstante, todavía quedan sus vestigios, de manera que debemos estar alertas de estos vestigios para seguir mortificando esta carne, para seguir mortificando estos vestigios, a fin de que podamos glorificar a Dios. Es lo que está diciendo Pablo en Efesios 4. Vean, escuchen nuevamente.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado todavía conforme a los deseos engañosos. Despojaos de ese viejo hombre. Todavía, hermanos, estamos cargando en parte esa condición. Es cierto, ya no tiene la vida que tenía antes porque ha sido muerto, pero todavía están los vestigios. Y a veces tenemos que confesar que parecen más que meros vestigios. Esto es también lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este viejo hombre todavía hace mella, y por lo tanto somos llamados a ser diligentes en mortificarla, en asfixiarla, para que podamos vivir de una forma agradable a Dios. Mis hermanos, ¿cómo me sirve saber esto? ¿Cómo me sirve saber esto para enfrentar o para recibir las predicaciones de los 10 mandamientos que están próximas a venir? Me sirve por esto. Ok, ya no soy el gadareno, ya no soy ese endemoniado, ya no soy ese viejo hombre, pero todavía hay vestigios, de manera que todavía puedo ver en mí resistencia a los mandamientos de Dios. Todavía puedo ver en mí en ocasiones pereza para los mandamientos de Dios. Todavía puedo ver en mí carnalidad. De manera que entender eso me da una responsabilidad que tengo que seguir trabajando en mi corazón, de manera que pueda vivir agradable a Dios. Y para esto son los medios de gracia, como la lectura de la palabra, como la exhortación de la iglesia, como la amonestación unos con otros. Porque, hermanos, todavía nos endurecemos, todavía el pecado viene a nuestro corazón y nos atrapa. Todavía luchamos con pasiones desordenadas, todavía luchamos con egoísmo, con amor propio, todavía luchamos con malagradecimiento al Señor, todavía luchamos con celos, con envidias, con enojos, con iras. El punto es este: ese viejo hombre está muerto en principio, para que podamos combatir contra él. ¿Qué más pasó en nosotros? No solo la mortificación, sino la vivificación. Así se llama teológicamente. 2 principios pasaron en nuestro corazón: la muerte del viejo hombre, pero también una vivificación. Abran sus Biblias nuevamente en los pasajes que revisamos. Primero Romanos 6, vayan conmigo a Romanos 6. Ya leímos versículo 1 al 3. ¿Por qué perseveraremos en el pecado si ya hemos muerto al pecado? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vean, porque si fuimos plantados juntamente con la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado, o aquí la palabra podría ser también libertado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, estos son de los textos donde uno teme decir un comentario más por la claridad que hay. Dos cosas pasaron en nuestro corazón: muerte del viejo hombre y vivificación. Cristo murió al pecado, pero se levantó de los muertos, y así como Él murió y nosotros morimos al pecado, pero resucitó para andar en vida nueva, así también nosotros resucitamos para andar en vida nueva. Vean, está el gadareno en Lucas 8:26, y lo vemos en el 39, haciendo buenas obras. ¿Qué pasó en medio? La obra de conversión, muerte al pecado y vivificación para agradar a Dios. ¿Qué es vivificación? Miren lo que dice el catecismo. Significa alegrarse de todo corazón en Dios a través de Cristo y amar y deleitarse en vivir según la voluntad de Dios por medio de realizar todo tipo de buenas obras. Escuchen, mis hermanos, mortificación es que ahora aborrecemos el pecado, pedimos a Dios perdón por nuestro pecado y queremos huir de él. Antes no, antes lo amábamos, nos deleitábamos con él. Ahora cuando caemos, aunque en el momento que caemos lo besamos, entramos en razón, somos vueltos en sí y entonces lo aborrecemos, pedimos perdón y nos apartamos y queremos luchar por apartarnos. Pero vean, hermanos, antes amábamos el pecado e íbamos detrás a él y aborrecíamos a Dios y nos escondíamos de él. Ahora aborrecemos el pecado, amamos a Dios y queremos ir detrás de él. ¿Qué significa estar vivo en Cristo? Es alegrarse de todo corazón, amar y deleitarse en vivir según la voluntad de Dios, por medio de realizar todo tipo de buenas obras. Déjame parar aquí y preguntarte: ¿has nacido de nuevo? No te estoy preguntando si eres fiel en asistir a la iglesia, si fuiste bautizado, si tienes 15 o 20 o 30 años siendo cristiano. No te estoy preguntando si eres reformado. No te estoy preguntando si eres confesionalista de 1689. Te estoy preguntando: ¿has nacido de nuevo? ¿Hay evidencias en tu vida de que aborreces el pecado y estás luchando por apartarte de él? ¿Y hay evidencia en tu vida de que amas al Señor y su ley y quieres obedecer sus mandamientos y guardar su palabra y hacer buenas obras para agradar a Dios? Porque si esto no es así en tu vida, por más que estés en una iglesia reformada o lo que quieras, no has nacido de nuevo. Si tú estás hoy viviendo y sirviendo y amando el pecado e ignorando la ley de Dios, tú no has nacido de nuevo. No hay la vida de Dios en ti, como se titula un pequeño librito de un tal Scougal. La vida de Dios en el hombre. ¿Cómo se manifiesta la vida de Dios en el hombre? No por perfección,
No por una vida impecable, absolutamente no. ¿Cómo se manifiesta la vida de Dios en el corazón del hombre? Porque antes amaba el pecado e iba detrás de él como el gadareno. Ahora quiero caminar cerca de Jesús y obedecer sus mandamientos y guardar sus mandamientos, porque es mi deleite, porque es mi satisfacción. Es cierto, a veces caigo, y es cierto, cuando caigo es porque todavía en algún sentido me deleita ese pecado, pero una vez entró en mí, lo aborrezco, lo odio, e intento apartarme y seguir a Jesús y honrarle. ¿Hay esa marca en tu vida? Si no, no has nacido de nuevo. Y recuerda que si no has nacido de nuevo, dijo Jesús en Juan capítulo 3, no verás el reino de Dios. Porque nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Cuántas personas están engañadas en las iglesias? Porque han ignorado esta importante enseñanza de la Biblia. Algunos por hacer una oración. Hoy ya no sé si es tanto ese el problema. Digo, hay muchas iglesias que hacen la oración del pecador. Yo recibí a Jesús en mi corazón y ya. Bueno, hoy ya tenemos otros problemas. No, yo sí debo ser cristiano, pastor, porque yo soy reformado. No, y hasta me leí ya parte de la institución de Calvino. Seguramente yo soy. Pero no quieren obedecer la ley de Dios. No aman a sus hermanos. No hay evidencia de que se arrepienten de sus pecados. No hay evidencia de que se contristan contra el pecado. Los confrontas y se endurecen. Dicen amar a sus hermanos, pero en realidad demuestran lo contrario. No te engañes. Si no hay estos dos principios de mortificación y vivificación, tú no eres una nueva criatura. Porque solo los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Y dirás, ¿y qué hago si no he nacido de nuevo? Oh, déjame señalarte a donde Jesús señaló. Como Moisés en el desierto levantó una serpiente para que todo el que había sido infectado por ese veneno no muriera, sino fuera sanado al mirar la serpiente. Tú y todos nosotros que nacimos con la mordedura del pecado, te digo, pon tus ojos en el que fue alzado de la tierra. Vean esto. Moisés tuvo que hacer la serpiente de bronce, que era al mismo tiempo su propia maldición. Bueno, Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre. Y Dios en la cruz lo hizo pecado. Castigó a su Hijo como si fuera pecador, aunque no lo fue, para que ahora todo pecador que quiera ser sanado de la mordedura del pecado para vivir para Dios, solo tiene que mirarlo a Él. Aquel que fue levantado de la tierra, aquel que fue alzado de entre los vivos para morir por nosotros. Ve al Señor Jesucristo, cree en Él. Mis hermanos, déjenme mostrar cómo este principio se aplica y pasar a la celebración de la Santa Cena, que el tiempo se nos ha ido volando. Bueno, al menos a mí, perdón, pero abran sus Biblias rápidamente en Isaías 51. Salmo 51, Salmo 51. Quiero que vean conmigo a través del Salmo de qué nos sirve saber lo que ha pasado en nuestro corazón para poder vivir agradando a Dios.
Queremos vivir agradando a Dios. Bueno, ahora ya sabemos lo que ha pasado en nuestro corazón y cómo podemos seguir mortificando y vivificando para vivir de forma agradable. Vean esto, cómo se aplica en el salmista, en el Salmo 51. Todos sabemos lo que pasó aquí. David peca. Versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vean, hermanos, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, vean, hermanos, entonces buenas obras. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Buenas obras. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mis hermanos, me es necesario acabar, pero vean, ¿de qué sirve saber que hemos experimentado la conversión, la muerte al pecado y la vivificación? Que ahora, en medio de mis luchas, me puedo acercar a Dios para pedir, ayúdame a seguir luchando con este problema de mi corazón. Puedo agarrar su palabra y meditar y rogar, hazme amar tus mandamientos para poder aborrecer mi pecado más y más. Mis hermanos, podemos acercarnos a Dios en medio de saber lo que tengo que hacer. La hermana quizá sabe cuál es a lo que Dios le llama, y el esposo sabe a lo que Dios le llama, pero a veces nos cuesta. Pues podemos ir delante de Dios y decir, Señor, por tu gracia he nacido de nuevo, pero todavía el pecado se quiere revelar, todavía mi corazón se quiere oponer. Ayúdame a luchar con estos pensamientos, ayúdame a luchar con estos sentimientos, ayúdame a poderme entregar a ti. Eso es lo que está rogando el salmista. He caído, pero por tu gracia me puedo levantar para continuar, para seguir. Ayúdame, límpiame más del corazón malvado que tengo y ayúdame a obedecer tus santos mandamientos. Mi hermano, ¿qué pecado tienes que te está tumbando? ¿Qué lucha interna constantemente te está asediando? ¿Malos pensamientos? ¿Pensamientos obscenos? ¿Rebeldía en la sumisión en el hogar? ¿Aspereza en la familia de parte del padre? ¿Problemas con el monitor de parte del joven? ¿Amargura y por sueños frustrados en el corazón de la hermana? ¿Qué cosa hay con la que estás luchando? Que este principio de muerte y vida no te pueda ayudar a seguir venciendo. Ampárate en tu Señor, busca su gracia y serás ayudado para seguir obedeciendo. Mis hermanos, esto es muy importante entender. Estamos a punto de empezar a revisar cada uno de los 10 mandamientos, que nos tomarán varias semanas revisarlos, uno por uno.
y quizá en algunos hasta más de una semana. Cuando estemos delante de ese mandamiento que nos cuesta trabajo, que hemos caído, debemos recordar, Señor, pero esta no es una carga imposible porque tú me has hecho nacer de nuevo. Voy a pedir gracia. Voy a pedir que me limpies. Voy a meditar en tu palabra. Voy a prestar atención a ese sermón. Voy a recibir la Santa Cena, porque sé que a través de ello obrarás y obrarás en mi alma para que yo pueda agradarte a ti más y más. Mis hermanos, esto ha pasado en nuestros corazones por su pura gracia y misericordia. Y por eso podemos vivir de forma agradable a Él. Por eso mañana puedes enfrentar con esperanza tus luchas. Por eso el día de mañana puedes despertar no vencido, sino triunfante en Cristo Jesús. Porque Él nos ha dado de su vida, hermanos, y al estar en Cristo, participamos de su muerte y de su resurrección. Iglesia, sea alentada, sea animada a perseguir mañana la obediencia a Dios, las buenas obras, que no es otra cosa que obediencia a Dios, sabiendo que el principio de vida ha llegado a tu corazón. Y de hecho, al celebrar la cena, celebramos la nueva creación. ¿Por qué? Dos razones. Jesús dijo que volverá a comer con nosotros esta cena en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero mis hermanos, mientras eso llega, ya tenemos anticipo. La regeneración, la nueva creación, es un anticipo de la vida nueva que nos espera. En segundo lugar, ya no podemos ir a esos pasajes, pero 1 Corintios 5 y 1 Corintios 11 presuponen la obra de santificación. ¿Por qué? Vean esto, solo enfoquémonos en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11 hay un problema en la iglesia. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Hay divisiones y pecado entre hermanos en la iglesia. Pablo dice: arrepiéntanse y no vengan a tomar la cena si están peleados entre ustedes, porque el que come y bebe indignamente la cena del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, hermanos, cuando venimos a tomar la cena del Señor, confesamos que esa diferencia con mi hermano la he sanado, porque en mí mora el principio de muerte y vida. Vean, Pablo dijo: no tomen la cena si tienen algo contra su prójimo, porque la toman indignamente, pero sanen eso, resuelvan eso. ¿Por qué? Porque pueden, porque en ustedes mora el principio de muerte al pecado y vivo para estar en Cristo Jesús. Resuelvan eso en su corazón y entonces vengan, mis hermanos. Cuando venimos entonces a tomar y comer la Santa Cena, estamos confesando que tenemos paz con Dios, pero ahora por la obra del Espíritu Santo también tengo paz con mis hermanos, porque no solo he recibido perdón de pecados, sino conversión. De hecho, ¿quién debe recibir la Santa Cena? Todo aquel que es perfecto, que es
santo sin pecado? Si es así, nadie la tomamos hoy. Yo me siento inmediatamente. ¿Quién la toma? Aquel que está convencido de seguir luchando contra su pecado para vivir para Cristo Jesús. Como lo he dicho tantas veces y no me cansaré de decirlo, porque decía Martín Lutero, ¿por qué predicas cada semana de la cruz y la justificación? Y él decía, porque mi iglesia parece que cada semana se olvida que sus pecados han sido perdonados. Y quiero asegurarles que están perdonados en Cristo Jesús. Bueno, así cada semana diré, este no es un premio para el cristiano bueno. Es un medio de gracia para el cristiano que, como todos nosotros estamos luchando contra el pecado y queriendo agradar a Dios, mi hermano, si vienes a tomarla, testificas que por la obra de Dios sigues luchando contra el pecado. Sigues venciendo y trabajando para mortificar. Eso es lo que confiesas. No que eres perfecto. Nadie de los que se para lo es. Simplemente decimos, el Espíritu mora en mí y estoy luchando. Ahora, es verdad que hay veces que el corazón del hombre del cristiano está tan endurecido que no está luchando contra su pecado. Tiene problemas con el pecado y no está luchando, no está trabajando serio, que aquel no la tome, porque juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos entre nosotros que están debilitados y algunos ya duermen. Pero hermano, si es tu deseo luchar contra el pecado por el principio de vida que hay en ti en Cristo Jesús, ven y recibe la cena como un medio de gracia para continuar nuestro caminar.